¿qué hace un hombre responsable el día siguiente de un terremoto? ¿Qué hace en su casa un hombre responsable el día después del terremoto? ¿Alguien me dice? A ver, Lick, ¿usted hizo eso en su casa? Revisó la infraestructura de su casa, que no tuviera fisuras, que no hubieran grietas y que las columnas estuvieran siempre a plomo y sin error de paralaje. Yo creo que aún los no muy responsables hicieron eso. De hecho, en cuanto amaneció, yo le pedí a algunos de los que trabajan conmigo, vayan y revisen todas las columnas, por si acaso. ¿Por qué? Porque ante un movimiento, pues no sería extraño que algunas de las bases se vieran debilitadas. Pero les pregunto, ¿acaso hacemos eso exclusivamente después de un terremoto? Única y exclusivamente, ¿esa es la ocasión cuando revisamos la infraestructura de la casa? No. Los que son acuciosos y cuidan sus casas lo hacen cuando menos una vez al año. Esa es la razón por la que la mayoría pintan sus casas una vez al año. Conforme las cosas avanzan en nuestro país, cambian un montón de detalles, pero yo recuerdo cuando vivía en la casa de mis papás que la época que se acercaba a Navidad era época también de pintar la casa. Deduzco que es porque había un aguinaldo y eso permitía mantener mejor la casa. Y sabemos que eso es mantenimiento. ¿Qué estoy tratando de decirles? Estoy tratando de dejar muy impregnado en sus mentes y en sus corazones que los rudimentos de la doctrina de Cristo no es teoría a guardar por años. Los rudimentos de la doctrina de Cristo es algo que debemos tener a la mano y con cierta frecuencia sacar de nuestra librera y recordarlo. ¿Por qué? Porque es la fundación de nuestra fe, es la base. Entre más años tenemos, más olvidadizos nos volvemos. Bueno, al menos yo. Y hay cosas que ya no las recuerdo como debería y no las uso ni con la precisión ni con la eficiencia que antes. Los rudimentos de la doctrina es algo que debemos tener en mente. Quiera Dios que la mayor parte de ustedes hayan tomado notas. Si no lo hicieron, si alguno de los mejores estudiantes entre ustedes han tomado bosquejos, apreciaría me los enviaran. Es que yo no escribí ninguno de estos. Y me disculpo también por eso. La verdad es que esto lo he enseñado tantas veces y yo lo saco tantas veces de mi librera que muchas de esas cosas están en mi mente. Solo medio hago un bosquejo, pero no lo escribo al igual que todos los otros sermones. Así que si alguien quisiera compartirlos y yo así los reproduzco a través del Facebook para que todos puedan tener los textos base, porque tengo que decir, la primera de las doctrinas, arrepentimiento de obras muertas. Deben haber textos de memoria que ustedes no pueden olvidar. Fe en Dios, deben tener versos de memoria igual, como Hebreos 11:1, la definición de fe. Deben tener el texto base de la definición de bautismos. ¿Lo recuerdan cuál es, verdad? Bueno, para los que no y no tomaron nota, no tendrán que sacar de su librera. Es Romanos 6:4. Y así en cada una de esas doctrinas. Y el propósito era no que fueran conocedores superficiales de eso. El propósito de esto era que las conociéramos bien, que nos impregnáramos de ello porque es la fundación de nuestra fe. Bueno,
quiera Dios que lo podamos conseguir y luego reproducirlo para todos los que no tomaron notas. Hoy vamos a estudiar la última, y esa se refiere al juicio eterno, que no estaría mal decir el infierno eterno. Vayan a Hebreos 6. Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento, arrepentimiento, obras muertas, fe en Dios, bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y finalmente el juicio eterno. Es lo que hoy vamos a estudiar. Oramos antes. Señor, te rogamos que tu gracia nos abrace y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Deseamos crecer espiritualmente. El capítulo nos ha exhortado durante las últimas semanas a dejar de ser niños y madurar espiritualmente, y sabemos ya que eso solo es a través del conocimiento de la Biblia y de la práctica de esta. Por favor, ministranos, queremos honrarte, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Hay cantidad de personas que no conciben que el infierno exista. Se niegan a aceptarlo y dicen cosas tan fuera de sentido como esta. Dios es amor. Es inconcebible que un Dios que es amor haya preparado una condenación llena de tortura y de dolor. Para quienes piensan así, que espero entre ustedes no haya ninguno, debo decirles esto como simple argumento contradictorio. ¿De dónde sacaron la idea de que Dios es amor? A ver, alguien sugiera. ¿De dónde esas personas sacaron el concepto de que Dios es amor? ¿Quién habló? Juan 3:16. ¿Alguien dijo algo más acá? ¿Perdón, hermana? Juan 3:16, pero en resumidas cuentas, ¿de dónde sacan que Dios es amor? De la Biblia. ¿Por qué no levantan la mano? Sacan de la Biblia la idea de que Dios es amor. ¿Todos de acuerdo? Entonces, ¿por qué niegan que haya un infierno? Si la que escribe que haya un infierno es la Biblia. Por eso les dije un simple argumento contradictorio. ¿Ustedes quieren creer que Dios es amor? Por favor, si su base es la Biblia, entonces tienen que creer que hay infierno. ¿O no? Solo quieren creer lo que les da la gana creer. Es que de hecho hay una cantidad de asistentes a las iglesias que quieren creer lo que les da la gana. Por eso viven un evangelio de acuerdo a lo que les da la gana, no de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Y cada vez que alguien toca esa frontera, arman un berrinche. A mí siempre me sorprende que haya predicadores deseosos a debatir en los medios de comunicación masiva sobre el asunto de la homosexualidad. Si estos predicadores tienen un corazón de hacer bien, en buena hora. Los que quieren aceptar el homosexualismo no creen en la Biblia. Porque la Biblia dice que no está bien. Entonces, ¿por qué yo voy a debatir con ellos? ¿Entienden lo que estoy diciendo?
No los estoy irrespetando, solo estoy diciendo, no tiene sentido. Bueno, de igual forma, es con respecto al juicio eterno, es con respecto a la condenación eterna. ¿Saben? C.S. Lewis escribió que si estuviera a su alcance, él eliminaría del cristianismo la doctrina del infierno. No es que él está blasfemando al decir esto. Él está diciendo, no somos sádicos. Los cristianos no estamos diciéndole al mundo, nos apasiona que se van a ir al infierno. No. Pero tampoco podemos evitarlo, porque la Biblia lo dice. Haciendo eco de eso, hay algunos puntos que debo resaltar respecto al juicio eterno. Sé que algunos ahora querrán preguntarme, oiga, ¿y es el juicio del gran trono blanco? ¿Cuándo será? En la parte profética. Sí es importante todo eso si estuviéramos viendo profecía. Pero esto es más bien las bases de nuestra fe. Entonces, si me queda tiempo, les hablo de los juicios proféticos. Pero si no, basta con entender, juicio eterno es el infierno. Punto. Y haciendo eco de eso, algunos puntos que usted y yo debemos reparar. El primero, el infierno es lo que es porque Dios es quien es. ¿Qué está diciendo, predicador? Mire, simple. Isaías capítulo 6, verso 5. No lo busquen, lo voy a leer rápido yo. Isaías capítulo 6, verso 5 dice esto. Entonces dije, ay de mí, estaré muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Eso de inmundo de labios significa siendo un hombre con un vocabulario sucio, habitando en un pueblo que tiene labios inmundos. Eso significa siendo parte de una comunidad de hombres y de mujeres de labios sucios. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esto lo escribió después de que vio la gloria de Dios. Él estaba muerto de miedo y por eso escribió, se acabó, estoy muerto porque vi la gloria de Dios. La pregunta es, ¿por qué este profeta habrá dicho estoy muerto porque vi la gloria de Dios? ¿Nadie sugiere? A ver, Calero. ¿No? ¿Edwin? ¿No, hermana Glorita? ¿No? ¿Hermana Cinia? Porque la santidad y la perfección de Dios es tan grande que no puede tener una pizca de cercanía con el pecado. El profeta dice, yo soy pecador y vivo en medio de un pueblo pecador. Vi la gloria de Dios, entonces estoy muerto. Con esto digo que el pecado no puede acercarse a Dios. El infierno existe porque el pecado entonces existe. Primer punto. Segundo, Jesús habló del infierno más que del cielo. Escucha esto con doble atención. Por alguna extraña razón, no es extraña, puedo deducirla. Dedúzcanla ustedes. Los artistas
y el mundo en general dibuja a Jesús como un hombre manso y humilde. De hecho, la Biblia enseña que fue un hombre manso y humilde. Y en la mayor parte de los cuadros en donde dibujan su rostro está la figura de un hombre manso y humilde. Explíquenme esto. Si saca cuentas y Jesús, siendo manso y humilde, habló del infierno más que del cielo, ¿por qué lo pintan manso y humilde? A ver, Juan. Sí, Jesús muestra amor, pero imagínate, sos un discípulo de Jesús. Según la estadística que acabo de dar, ¿cuál es el tema que Jesús más recalca? El infierno. Porque menciona el infierno más que el cielo. Entonces, te pregunto de nuevo, ¿por qué lo reflejan manso y humilde? Si el tema principal de Jesús es el infierno, eso debería ser parte de lo que ellos dibujan, ¿o no? Hermana Elena. Exactamente. Lo que los artistas pretenden es evadir la verdad del infierno. Al presentar el rostro único de Jesús, que no es el único, de mansedumbre y humildad, están tratando de hacerle creer al ser humano de que no existe el infierno. Pero sí existe. Y Jesús habló de eso más que del cielo. Así es que si alguien por la recurrencia de los temas quiere decir cuál era el tema preferido de Jesús, ¿cuál fue? El infierno. ¿Por qué Jesús hizo tanto énfasis al infierno? Sería mi tercer punto. Ya ahora algunos dicen, bueno, ya no me gustó mucho Jesús. ¿Por qué entonces el tema preferido, por así decirlo, en cuanto a recurrencia, era el infierno? Hermano, por causa del pecado, no. Hermano, para que no lo ignoremos, no. Lick. Casi, pero no. Fabricio, para librarnos de ahí. Tan simple como eso. Oigan, verán que nosotros los papás somos así. Con nuestros hijos, ¿cuál es nuestro tema preferido? Vamos, ¿cuáles son los temas preferidos a nuestros hijos? Manasinia, no hagas, no te pongas eso, no vayas con esto, quítate lo otro, levántate a tiempo, te va a ir mal, ¿qué son esas amistades? ¿Por qué estás saliendo con esa niña? Y por eso los hijos decimos de los padres, me gusta pensar que todavía tengo los 20, y por eso nosotros decimos como hijos, ¡qué fastidio mi papá! O lo que hacemos es vivirle diciendo a nuestros hijos, oh, te amo tanto, te abrazo, haz lo que te dé la gana, salí con la que no es tu mujer, pero te amo tanto. Métete con gente de malos pasos y te amo. Y acaba tu matrimonio, pero te amo terriblemente. ¿Eso hacemos los papás que amamos? No. Les advertimos, mostramos
preocupación, a veces enfado. Y nuestro deseo no es que nuestros hijos no disfruten. Nuestro deseo es librarlos de graves problemas. Jesús mencionó más el infierno para librarnos del infierno. De hecho, ¿saben que el infierno es la doctrina que por maestría o por supremacía revela el amor de Cristo? Escuchen esto porque parece filosófico y se lo repito. El infierno es la doctrina que por supremacía nos demuestra que Dios es amor. Los que toman nota, el infierno es la doctrina que por supremacía revela que Dios es amor. Para estar seguro que me estoy dando a entender, alguien explíqueme lo que acabo de decir. De nuevo, hermana Cinia. Dios quiere librarnos. Cerca, pero no. Cerca, pero no. ¿Alguien más quiere sugerir? ¿Por qué el infierno es la doctrina que por su supremacía revela el amor de Dios? Hermana. Porque sabemos que el infierno existe, ¿no? Bueno, sí, pero no es esa la respuesta, hermana. Sí, pero no. Nos ama, pero no quiere que vayamos ahí. Dijo eso y eso es cierto, pero no es esa la respuesta. Quique, estás riendo con rostro que la sabes. No. Alex, ¿nos dio otro camino? No. ¿Hermano? No. ¡Wow! ¿Cómo perdimos esto de vista? ¿Lick? No. No. Mano. Él no. Dios nos amó tanto que prefirió que su Hijo estuviera en la cruz antes que nosotros, para librarnos a nosotros del infierno. Prefirió que gente maldita escupiera el rostro de su Hijo. Decidió cerrar el cielo para no ver, y los ángeles envainando sus espadas para vengarse cuando vieron que habían capturado al mismo Hijo de Dios. Pusieron una corona de espinas y su Hijo gritó: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no hizo nada? Porque nos amó. ¿Para qué nos amó? Para librarnos del infierno. Así es que el infierno es la doctrina que más demuestra que nos ama. Porque aquellos que hemos depositado nuestra fe en el sacrificio de su Hijo, estamos libres del infierno. ¿Y por qué estamos libres? Porque nos ama. No por buenas personas. No nos ama por lo que nosotros somos. Nos ama porque Él es amor. No, yo quiero que Dios me ame así como yo soy. Yo quiero vivir como me da la gana. Bueno, ese es el siguiente punto. De hecho, otro de los puntos de Lewis es que el infierno demuestra de que todos somos realmente inmortales. Cuando dije los que quieren vivir como les da la gana, escuchen con doble atención esto. ¿Quiénes son los inmortales? Por definición, en honor a la doctrina anterior,
¿Quiénes son los inmortales? Los que no volverán. ¿Mi hermana Ivanita? Gríteme. Ese es el punto, que creemos que los únicos inmortales somos los no salvos. Pero los que van al infierno tampoco volverán a morir. Se quemarán por la eternidad. ¿Lo entienden? También serán inmortales. Y el infierno se los está recordando. Y por eso Jesús se los ocupó esa doctrina como la preferida, por así decirlo. Pero como la gente quiere tener su propia religión, son hacedores de dioses. Son o somos hacedores de nuestra propia religión. Decimos Dios es amor, pero no infierno. Decimos el evangelio está bien, pero yo hago lo que yo quiero. El evangelio dice esto, pero eso no es conmigo. Extrañas cosas. Hacedores de dioses. No me acabo de inventar la idea de hacedores de dioses. Eso viene desde el Antiguo Testamento. En la época de Moisés y un poco atrás, había artífices que creaban sus propias imágenes y decían, este es Dios. Y los que estamos leyendo Jeremías ya descubrieron cómo en el Antiguo Testamento es de duro contra la idolatría, ¿verdad? Descubrieron ya ese verso portentoso que dice, al leño y a la piedra escuchan más que a mí, dice Dios, refiriéndose a esos artesanos que tomaban madera o piedra y decían, este es mi Dios. Bueno, pero antes de usted andar buscando qué tipo de madera y qué tipo de piedra es esa idolatría, pensemos, es exactamente la misma idolatría nuestra cuando nosotros hacemos nuestra propia religión. Que asistimos a las iglesias tratando de acallar nuestra conciencia. No estamos ni arrepentidos de nuestro pecado, ni deseosos de obedecer lo que la Biblia enseña. Lo que queremos es llenar una cuota religiosa propia de nuestra religión, no de la Biblia. Y el infierno demuestra esto. Menciona entre sus frases ese escritor, a largo plazo, la propuesta a todos aquellos que se oponen a la doctrina del infierno es en sí mismo una pregunta. ¿Qué están pidiendo a Dios que haga? ¿Que los deje solos? Porque los que dicen no puede haber un infierno o no le temen, por desgracia me temo que eso es lo que sucede. Al final solo hay dos tipos de personas. Los que dicen, hágase tu voluntad, y los que dicen que se haga mi voluntad. Y todos los que hacen su propia religión están haciendo su voluntad, no la de Dios. Si estuviéramos deseosos de hacer la voluntad de Dios, estaríamos avergonzados de nuestro error, estaríamos deseosos de querer cambiar, estaríamos esforzándonos, pediríamos disculpas, dejaríamos la cobardía de culpar a los demás por nuestros errores. Diríamos, soy yo. Pero bueno, siguiente punto y no sé cuántos llevo. Para Dios no es suficiente sacarnos del infierno.
Él quiere sacar el infierno que hay en nosotros. Esta parte me gustó más que las anteriores. Dios no quiere solo sacarnos del infierno. Él quiere sacar el infierno que hay en nosotros. ¿De qué se trata, predicador? Los que ya no son muy jóvenes, de sobra saben en cuántas puertas de la antesala del infierno nos hemos metido en la vida. Queriendo hacer lo que es nuestra voluntad, hemos hecho cada cosa indebida, que lo único que nos trajo como resultado es un semi-infierno o una antesala del infierno. ¿De qué ejemplos hablo? 1 o 2 matrimonios deshechos. No me venga usted con el cuento que ese matrimonio destruido o esos 2 matrimonios o esas 2 relaciones han sido una fiesta. Todavía hay cicatrices o hay heridas abiertas. Y todavía se recuerda el infierno que eso significa. No me diga que el alcoholismo le ha traído un lechado de placer, orgullo y beneplácito en la vida. No me diga que la promiscuidad sexual en la que se enredó es algo que lo tiene fascinado. Si así fuera, publíquenlo en Facebook. No, en Facebook ponemos fotos que parecemos ángeles. Ese es el asunto. Jesús quiere sacar el infierno que hay en nosotros. Y por eso nos da la oportunidad de que hagamos su voluntad. Porque haciendo nuestra voluntad, ¿qué hicimos? Arruinar todo. Ahora, se lo digo ya no como un jovencito, sino como un hombre de 50 años. A esta altura de la vida, querer yo hacer mi voluntad. Después de cada error que he tenido que pagar. Y si usted ha cometido más errores que yo y ha sufrido más que yo, por favor, a usted no le tendría yo que estar insistiendo en que es mejor hacer la voluntad de Dios. Porque cada vez que hicimos la nuestra, ¿qué resultó? Dolor, tristeza, heridas, personas lastimadas, hijos sin hogar. Finalmente, la parte que a mí más me emociona hoy por hoy. No creo que Dios quiera que hagamos su voluntad por miedo a ir al infierno. Lo repito, Dios no quiere que hagamos su voluntad por miedo a ir al infierno. Si Dios quiere que hagamos su voluntad por miedo a ir al infierno, es parecido como a que, a ver, ¿cuántos solteros hay? Vaya, hoy ya ni solteros hay. Es que a saber con qué va a salir el pastor, nos va a enviar al infierno. No. Ok, imagínense ustedes que están solteros, que les obligan a casarse con la mujer o el hombre que no aman. Ustedes van a odiar ese matrimonio. Bueno, pues sería igual que vayamos al cielo sin amar a Dios. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? ¡Wow! Finalmente conseguí llegar al cielo porque Dios me advirtió que había un infierno. Y me las arreglé
y por miedo al infierno terminé en el cielo. Dios nos va a enviar al cielo porque creamos en Él y lo amemos a Él. Ustedes y yo, los que decimos tener fe en Jesús, ustedes y yo no deberíamos estar luchando para hacer la voluntad de Dios porque le tenemos miedo al infierno. Usted y yo deberíamos estar luchando porque amamos a Dios, aún si no nos conceden el cielo. Que ya lo puse en... No, yo no le estoy poniendo en duda nada. Le estoy diciendo que si usted amara a Dios, no sería ni el niño ni la niña, peor decirlo, el viejo o la señora mayor, caprichoso y caprichosa que somos, haciendo nuestra voluntad. Porque cuando se ama, uno hace las cosas con gozo, con amor, no por miedo ni por obligación. Finalmente cada quien decide qué quiere creer. Yo no he enseñado esto pensando en que aquí hay personas que no creen en Jesús. Yo he enseñado esto pensando en que los que ya conocemos a Jesús debemos tener la doctrina del juicio eterno como fundación de nuestra fe. Sin embargo, quizás hay una o más personas sin Jesús. Si alguna vez los cristianos o puntualmente los predicadores le hemos caído mal porque hablamos del infierno, deténgase, en realidad Jesús habló más que nosotros de eso. Pero Jesús no habló del infierno porque lo quiere a usted allí. Jesús habló mucho de eso porque quiere salvarnos de ese lugar. Y no solo ello, sino que quiere salvarnos del infierno aquí en la tierra también. Pero para que eso suceda no se puede hacer su voluntad. Tiene que ser la voluntad de Él. Yo quisiera decirle, viva como usted quiera, no levante su mano, no tome ninguna decisión, solo váyase esta noche y el infierno no va a llegar a su vida. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en la Biblia es que usted y yo aceptemos el sacrificio de Jesús. Pero ¿qué perdemos con hacer eso? Oremos. Señor, gracias por hablarme.